Hola y bienvenida a este episodio. Mi nombre es Mileye Surún y hoy te voy a hablar cómo vivir en incoherencia me llevó a una enfermedad autoinmune. Bueno, este episodio es muy personal y a medida que he ido avanzando en la búsqueda de una solución, ¿verdad? De aliviar y de entender mi diagnóstico, que es síndrome de Hashimoto y que afecta directamente la tiroides y todas las funciones que se desprenden de esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Quiero contarte, si eres nueva en este espacio, si es primera vez que me escuchas, que yo me hice terapeuta después de los 30 y tantos años y que me hice terapeuta precisamente buscando respuestas hacia mis propios procesos personales. Realmente fue el tránsito de mis propios procesos lo que me llevó con una curiosidad enorme a buscar respuestas que no encontraba casi en ningún abordaje. Cuando me dieron el diagnóstico hace aproximadamente unos 4 años acerca de mi tiroides y de nódulos que tenía alrededor de la garganta, empecé como en esa búsqueda de, bueno, ¿y esto qué significa? Porque siempre he sido curiosa. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Y en esa búsqueda han salido cosas muy hermosas y también muy dolorosas y desafiantes para mí y que me han llevado a un cambio de estructura mental que progresivamente me ha llevado a una mejoría sin explicación, a una disolución de esos nódulos sin ninguna cirugía y sin ningún medicamento más que el medicamento que en este momento estoy consumiendo para la regulación de mi tiroides. Por supuesto, esto no es ninguna invitación a que ni trato de influenciarte absolutamente en términos de qué hacer o qué no hacer. Cada una pues debe buscar sus recursos y explorar su propia historia. Yo te estoy contando lo que yo he hecho y cómo he vivido este diagnóstico, en el cual una de las primeras decisiones más importantes que tomé fue dejar de identificarme con el diagnóstico, como si fuera algo definitivo, y mucho menos empezar a crear una identidad alrededor de ese diagnóstico. Observarlo, por supuesto, por lo que es y está, y hay que hacer lo que hay que hacer. En este caso, si me tengo que en este momento tomar mi pastillita diaria, me la voy a tomar. No creo que sea eterna y no creo que vaya a estar en esa medicación, eso lo sé. He bajado de 120 a 50 de una manera responsable y paulatina, pero para poder llegar a eso y para poder llegar a esa disolución parcial de alguno de los nódulos que tenía 6 nódulos me tiré en la garganta a causa de una incoherencia, que ya vamos a hablar acerca de eso. Tuvo que haber, antes de llegar a lo último, que es empezar a dejar el medicamento, tuvo que haber primero un cambio, un movimiento interno estructural de pensamiento. Por supuesto, eso lleva a un comportamiento diferente, a un sentir diferente, a un campo emocional diferente, a una reestructuración completa en todos mis campos, a una autoobservación y a una reconciliación profunda con mi historia. Cuando inicié el video dije cómo la incoherencia me había llevado a esto, entendiendo que la incoherencia es una desalineación. En este caso, mi cabeza, mi pensamiento decía una cosa o quería una cosa y mi corazón quería otra. Y entonces se encontraban y yo quiero por aquí, pero yo quiero por acá. Y realmente eso fue lo que viví la mayor parte de mi vida. Quería una cosa con mi corazón, pero mi cabeza planificaba otra. Esto no nos conviene, esto no es bueno para nosotros. Viendo mi vida en retrospectiva, entendiendo que al final del día todo es perfecto y que todo pasa por algo, porque mi primera carrera fue en negocios y en algún momento pensé, pero entré a esto de ser terapeuta tarde, y tenía esa sensación de que había empezado a hacer esto tarde y que al final del día hoy entiendo que todo obra en perfección divina. Pero quizás esa desarmonía entre la realidad es que cuando me pongo a pensar, en mi corazón siempre estuvo esto. Realmente siempre tenía este deseo por escuchar al otro, siempre tenía este deseo por ayudarle a otro a ver una perspectiva distinta desde el lugar donde estaba y con el conocimiento que tenía. Es decir, fui terapeuta desde que nací, innatamente. Entonces, a eso me refiero con incoherencias. No estar alineado mi corazón y mi pensamiento con mi hacer, con mi voz también.
el camino de la autenticidad ha sido un camino también muy difícil para mí. Por mucho tiempo entendí y me di cuenta que había un programa muy arraigado en mí de que ser yo no era segura, no era seguro expresarme lo que realmente yo pensaba, o lo que yo decía no tenía valor o no era importante. Y eso me llevaba a adoptar discursos que no eran míos, posturas que no eran míos, y me costaba mucho posicionarme en lo que yo pensaba, en lo que yo realmente pensaba. Entonces ha sido un camino de reestructuración, de reconciliación conmigo misma, y esto ha ido llevando a que todo este proceso de mi cuerpo, en este caso la tiroides y todo el proceso de los nódulos y todo lo que afecta, se haya ido empezando a tomar una reorganización diferente, y entonces la curación en lo físico, en la forma, en la materia también empieza a organizarse. Esto es muy también desde la medicina china. En la medicina china nunca observamos un conflicto simplemente en la forma, o sea, en el cuerpo. Ya lo tomamos como el resultado de toda una desorganización en una estructura mucho más profunda, ¿verdad? Mental, emocional, energética, religiosa y demás. Y como consecuencia, el daño ya al final del día en el órgano, en el cuerpo, en la forma, en la materia. Entonces, regresando a mi diagnóstico, ha sido un gran, ya sé que esto va a sonar súper cliché, ha sido un gran maestro para mí. Pero sí está siendo el vehículo, un vehículo muy potente, muy salvaje y muy poderoso para conocerme, para reposicionarme en la historia que me estaba contando, para cuestionarme cosas, pero sobre todo también para por primera vez en la vida empezar a alinearme o empezar a experimentar lo que de verdad es alineación con mi palabra, alineación con lo que pienso, con lo que siento, con lo que dice mi corazón. Y eso me ha llevado a una reprogramación de mi cuerpo brutal, porque ten en cuenta que viniendo de unos programas donde pensaba que no era suficiente, o donde no confiaba en lo que decía, o no me atrevía a pararme en mis pensamientos, a abrir mi voz y hablar lo que yo realmente pensaba y asumir las posiciones de otras personas. Eso también creó toda una información en mi cuerpo, una postura, una manera de reaccionar, hasta una forma de gesticular. Es impresionante cómo moviendo lo interno, lo externo inmediatamente también se reajusta. Entonces, lo único que podría concluir, o de las cosas más potentes que podría concluir en este episodio con el tema de la incoherencia y el diagnóstico, es que más allá de lo que se esté manifestando en la forma, mi mensaje para ti sería explorar el origen y entender que la forma es simplemente una consecuencia, y de que por supuesto hay que ayudar al cuerpo y hay que hacer lo que hay que hacer, y cuando hay que hacer una cirugía, hay que hacer una cirugía, y cuando hay que entrar en una medicación hay que hacer lo que hay que hacer para ayudar al cuerpo. Eso es una realidad. Hay momentos donde hay que intervenir, ¿verdad? Pero que no se te olvide que somos una estructura compleja, y que además de la forma y la materia hay toda una composición que no porque no la puedas ver no existe. Y a también empezar a recibir esas señales tempranas que nos da el cuerpo, porque sí nos da muchas señales, y entender su lenguaje, amigarnos con él, entender que nos va a acompañar hasta nuestro último suspiro, y que empecemos a aplicar eso que tanto decimos y repetimos, ¿verdad? El cuerpo, mi templo, ¿ok? ¿Y cómo tratamos nuestro templo? ¿Cómo organizamos nuestro templo? ¿Verdad? ¿Cómo me manejo en mi templo? ¿Cómo me muevo en mi templo? Empezar a observar qué es eso que he normalizado pero que no es normal. Y empezar a cuestionar y a buscar amorosamente y a accionar. No quedarme tampoco en el buscar, sino busco y voy accionando, empezar a accionar de una manera distinta para ir generando cambios. Te sorprenderías cómo haciendo movimientos en esas otras estructuras, no sé si esto se está entendiendo, pero confío en que sí, cómo haciendo estos cambios en estas estructuras invisibles, la forma no le queda otra que también transformarse. Así que eso traigo hoy para ti. Te mando un fuerte abrazo, me encantaría escucharte, me encantaría que me dejaras tu comentario si en este momento estás
atravesando alguna enfermedad física, qué has descubierto, qué ha traído para ti, cómo te sientes. También si este contenido ha sido relevante para ti, lo guardes, lo compartes y que ojalá te haya abierto una nueva mirada hacia la enfermedad física. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.